que si podía explicar el supuesto poder sanador de la Virgen. En la pregunta está el error. La Virgen no tiene ningún poder sanador. Por un lado quiero sacar también del tema de una vez que entiendan, cuando se habla de Virgen, no se puede estar hablando de la madre del Mesías, porque la madre del Mesías, después de que fue virgen y dio a luz a Yahushua, después de eso conoció, en el aspecto bíblico, como se dice, a su esposo Yosef, para poder consumar el matrimonio. Entonces, eso es algo que en el catolicismo no lo enseñan, puesto que adoran a una virgen. Curiosamente, el nombre Jezabel, que como sabemos es el espíritu demoníaco que se mete en las iglesias y destruye los ministerios, Jezabel quiere decir la Virgen del Señor. Entonces Jezabel, y según lo vemos en la carta para Tiátira, es a quien adoran los católicos, no es a la madre de Mashiach, Miriam, que se llamaba Miriam. Ellos le llaman María a Jezabel y la llaman virgen con la historia de que se fue virgen para el cielo, cuando en realidad, como les digo, eso no es lo que dice la escritura. Podemos verlo en Mateo 1:25. Dice: pero no la conoció, hablando de Yosef a Miriam, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahushua. No Jesús, Yahushua. Entonces, ahí está escrito: no conoció Yosef, no tuvo relaciones sexuales Yosef con Miriam hasta que ella dio a luz a Yahushua. Entonces, si no tuvo relaciones con ella hasta ese momento, quiere decir que después de ese momento sí las tuvo. Entonces ella no se mantuvo virgen. Eso es para que se saque de una vez esa idea de la mente de las personas y entiendan que cuando adoran a la virgencita están adorando a Jezabel, la virgen de Baal, Semiramis, a quien llaman la reina del cielo también, sin entender que esa es un espíritu maligno. Por eso está escrito: solo hay un intercesor entre Yahweh y los hombres, Yahushua el Mesías. No dice dos intercesores, Yahushua y su mamita. No dice eso. Y ellos la llaman mediadora, ellos por eso le oran. En la escritura no vemos en ningún lugar que Miriam sanara a nadie. Como vimos, no quedó virgen. En la escritura no dice que haya ascendido al cielo. Y en ningún lugar dice que ella sea intercesora. Entonces todo lo que creen los católicos con respecto a ella no es cierto. Por ende adoran a otro también. No están adorando ni siquiera a la madre del Mesías, y lo cual estaría mal, pero ni eso están haciendo. Están adorando a la misma entidad que han adorado por los siglos, la reina del cielo, que aparece en Jeremías. Entonces el punto mío es que el supuesto poder de María para sanidades, no existe ese poder. Ella es una piedra, es imaginación. Lo que sucede es la fe de la persona, es el poder innato en cada persona. Yahweh creó a todas las personas con una porción de fe, y usted se la gasta en lo que quiere. Se la puede gastar en la verdad o en la mentira, y eso es el efecto placebo. Ustedes, me gustaría que lo investiguen. ¿Cómo funcionan las pastillas que son placebos? Porque casi que el 50% de las personas que se toma una pastilla que no es para eso, pero usted le dice que es para eso y le sana eso o le calma el dolor. Eso es lo que sucede. A veces, en la mayoría de los casos, es simplemente emoción que sienten en el momento y ya se les va el dolor. La adrenalina le quita el dolor, y eso es científico. Y en los casos en los que tal vez si haya algo, es simplemente la ley universal de que todo lo que pidas con fe te será dado. ¿Por qué? Porque somos hechos imagen y semejanza del Creador, y tenemos el poder a través de lo que creamos de crearlo. Entonces, después en el juicio final le van a preguntar: ok, ¿en qué se gastó usted la porción que Yahweh le dio? Y la mayoría van a decir: en la piedra, en el oro, en la plata. Entonces, en el fuego. Así de simple, en este mundo, en lo temporal. Entonces, la fe es poderosa. María no lo es. Todos tenemos fe. Así de simple, es una ley universal. Lo que pidas con fe
se recibirá. Usted con fe puede mover una montaña. La misma pregunta se le podría hacer: ¿por qué los que siguen a Alá, alguno tendrá algún testimonio de que algo fue sanado? ¿Por qué los que siguen a Buda, habrá algún testimonio? Y por eso es que aún personas que no creen en nada, a través de simplemente, como le llaman, el pensamiento positivo, llegan a veces a tener resultados. Y repito, es porque tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Y obviamente llegar a experimentar eso que creemos en nuestro corazón, en nuestra mente, como real. Y cada mente, como todo el mundo sabe, es un mundo. Entonces, ok, dice por acá: buenas, acá estamos de vuelta. Amigos, tengo una consulta. ¿Qué opinan sobre la Virgen de los Ángeles? Bueno, yo creo que eso ya lo hemos respondido bastante hasta el momento, pero hoy escuché un comentario sobre el aspecto físico de la Virgen de los Ángeles. El comentario decía que la Virgen de los Ángeles que está en la basílica era una Virgen María cargando a Jesús, que simplemente encontraron y ahora la alaban y adoran con otro nombre, Virgen de los Ángeles o Negrita. Ajá. ¿Qué opinan sobre eso? Que es una mentira de la Iglesia Católica, como otro montón de mentiras que han hecho para que la gente se pierda y no siga la verdad. No importa que esté cargando a Jesús, puede estar cargando lo que quiera, que no importa, es una imagen, es piedra. Yahweh dijo: no lo adoraréis. Es el segundo mandamiento que la Iglesia Católica quitó. Es el segundo mandamiento. Después de Yahweh es uno. A Yahweh, solo a Él adorarás y amarás con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, el primer mandamiento, y como Yahushua lo declaró también, Yahweh es uno. El segundo mandamiento: no adorarás imágenes. Los católicos, el Papa y todos ellos quitaron ese mandamiento y torcieron todo, y ahora hacen que la gente vaya a adorar la piedra. Por eso en Ezequiel aparece una profecía muy interesante, de que por esa escritura que todo el mundo tiene en sus casas pero que no lee, por esa misma escritura que tienen en sus casas y que no leen, van a ser condenados, porque ahí es donde dice que no deben hacer lo que están haciendo, y al tenerla en la casa están dando testimonio de que saben lo que dice. Entonces, por no hacer lo que dice, van a ser condenados. Y repito, es una profecía de Ezequiel en la que se refiere al pergamino volador. Por si en algún momento han escuchado ese título, es la profecía del pergamino volador. Un pergamino en la antigüedad eran como se hacían los libros. Entonces ese pergamino se refiere a la escritura, a la Torá, que todo el mundo tiene en su hogar pero que nadie cumple. Aquí por acá el compañero Salas dijo algo curioso. Dice: y para aclarar, el supuesto padre, entre comillas, ¿verdad? O sea, el sacerdote de la Iglesia Católica de su comunidad, dice, en la que yo vivo, de la comunidad en la que yo vivo, dijo que era otra virgen distinta, dijo que no era María. Imagínense. Le creo. Exactamente. O sea, vean, hasta les hablan claro, ni siquiera así. El mismo sacerdote está diciendo que esa Virgen de los Ángeles a la que van a adorar no es la María, madre de Yahushua. Entonces, ¿cuántos hay? No sé. Pero es que exacto, o sea, en cada país tiene otro nombre. Sí, no, lo que dijiste es cierto, pero para que ese sacerdote haya dicho eso, es sorprendente. Quiere decir que saben que no es la mamá de Yahushua quien están adorando, es simplemente Jezabel, Lilith, la reina del cielo. Es un demonio, es un espíritu, bueno, no un demonio, un espíritu maligno más bien. Entonces, por acá el compañero que había enviado la última pregunta, Salas, envió un comentario más que decía: el sacerdote de la comunidad de él lo que dice es que a la hora, y oigan esto porque esto es sorprendente, por un lado es sorprendente que este hombre haya sido tan franco con Salas, puesto que le dijo la realidad, y todavía más sorprendente es que ese sacerdote siga siendo parte de esa religión falsa y que la gente que le escucha a él siga pensando que tiene sentido lo que hace. Porque dice, el sacerdote lo que dice es que a la hora de uno caminar hasta la basílica, uno entra en un estado de concentración y razona y se da cuenta de una solución del problema por el cual va a pedirle a esa piedra. Entonces no es la piedra, no es tampoco el Todopoderoso el que arregla nada, no es María la que arregla nada, es simplemente que usted al caminar tiene el tiempo para pensar, y al tomarse ese tiempo para pensar, bien concentrado, va a poder
obtener una solución para el problema por el cual va a ir a pedir. Pero si su problema es debido a muerte, si su problema es una enfermedad que le dijeron que se muere en 6 días, ¿cómo va a solucionar ese problema? La gente que va a pedir salud y va a pedir otro montón de cosas. Esto no se aplica, eso no lo enseñan todos los sacerdotes, porque si fuese así un montón de gente no iría. Pero esto es una muestra de que la gente va ahí teniendo fe en sí mismo, teniendo fe en sus propias fuerzas, en lo que puedan llegar a hacer ellos mismos. Y el mismo sacerdote católico lo dijo al compañero por acá. Entonces es bastante triste e ilógico. Ellos mismos admiten que no hay poder ahí, que lo único que hacen es ir a pensar mientras caminan. Mientras que un montón de personas, por supuesto, tiene fe en esa piedra. Por acá me enviaron unas cuantas preguntas. Dice mi hermano, ¿cuál es el significado de Daira en la Biblia y en cuál versículo está? Daira no aparece en la Biblia, ese nombre no aparece en la escritura. No sé si será que tuvo ahí tal vez un error al escribirlo, tal vez era otro nombre, pero ese nombre, así como me lo envió, no aparece en la escritura. Según la información que aparece en internet, es de origen griego y significa llena de sabiduría, pero no ese nombre así no aparece en la escritura. Y sí, como les dije también al inicio, la escritura está escrita en hebreo, y siendo el nombre griego, podría salir entre los creyentes gentiles que llegaron a creer en el Mesías, que aparecen en el Nuevo Testamento, y tampoco aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, pero ese es el significado, puesto que me preguntaron cuál era su significado. Por acá también nos escribe un poco más, dice, ¿en qué parte de la Biblia está escrito ese nombre? Después dice, y esto quiero que escuchen, y espero la persona que envió la pregunta todavía está escuchando, porque sí quiero ser muy claro y franco al respecto. La pregunta dice, o más bien es como una opinión, creo. Dice, si el nombre de Cristo es impronunciable, aquí usted ya está asumiendo algo, o quizá creyendo algo que alguien le enseñó erróneamente, porque en ningún lado en la escritura, y repito, así como Daira no aparece en ningún lugar en la escritura, tampoco aparece en la escritura que el nombre del Mesías sea impronunciable. Eso es ilógico, porque si Romanos 10:10 nos dice que solo pronunciando el nombre vamos a recibir salvación, si Hebreos 13:15 nos dice que pronunciar su nombre es sacrificio de alabanza, si 1 Juan 3:23 nos dice que es necesario creer en su nombre, y etcétera, 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 si está escrito que toda lengua confesará que Yahushua es soberano, toda lengua confesará, todos esos versos que acabo de decir, y repito, hay muchos más, estarían en contradicción con alguno que dijera que su nombre es impronunciable. Entonces, si a usted su pastor o un pastor le dijo que su nombre es impronunciable, es simplemente porque no quiere que usted lo pronuncie, porque no quiere que usted llegue a la salvación. Por eso está escrito que los fariseos escondieron la llave del conocimiento, no permiten que la gente entre y ellos mismos no entran. Entonces, la gente que enseñe que su nombre es impronunciable o que no debería pronunciarse, está enseñando mentira, así de simple, así de claro, porque por todo lado la escritura nos dice lo contrario, que es necesario confesar su nombre para la salvación. Entonces, ya con solo eso creo que ya respondería el resto, pero sí quiero leer todo lo que nos dijo por acá el compañero. Dice, si el nombre de Cristo es impronunciable, ni el mismo pueblo de Israel lo pronuncia. Aquí ya seguimos entrando en diferencias, puesto que esto es parte de lo que me muestra que no, bueno, tal vez es la primera vez que escucho por acá el desprograma, pero que tal vez no ha investigado mucho, por un lado de historia y por otro lado de la escritura.
con respecto a lo de la escritura, porque en ningún lugar dice que su nombre sea impronunciable. Con respecto a la historia, porque a quien hoy en día, y que me imagino, estoy casi que seguro que es a quienes usted se refiere al decir pueblo de Israel, a quien hoy en día la sociedad llama el pueblo israelita, no son descendientes de Israel. A quienes llaman judíos no son descendientes de Yahudá. Por eso no se llaman Yahudim, se llaman judíos. No se llaman israelitas, se llaman judíos. Son sionistas, son un partido político con excusas espirituales para hacer un montón de cosas abominables por la tierra que sí es del pueblo que Yahweh escogió, pero esas personas no son el pueblo que Yahweh escogió. Ellos son descendientes de Yafet, los Ashkenazi, y la otra mitad son descendientes de Esaú, que como lo leí la vez pasada de una enciclopedia judía, ahí decía claramente que Edom, Esaú, se infiltró y se convirtieron en los judíos, en lo que hoy en día llaman judíos. Entonces los judíos de hoy en día, quienes la gente cree que son el pueblo escogido, en realidad son descendientes, por decirlo de alguna manera, la mitad de Yafet, no de Shem, que es de donde viene Israel, y la otra mitad son descendientes de Jacob, pero a través de Esaú. Y está escrito que Yahweh dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces Yahweh aborrece a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos adoran a Satanás. Por eso está escrito en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 que Yahweh hará que esos que se dicen ser judíos y no lo son, vengan y se hinquen a nuestros pies y reconozcan que Él nos ha amado. Porque en Yahushua no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. En Yahushua todos somos uno. Entonces, nosotros somos el pueblo de Yahweh, aquellos que confesamos a Yahushua como soberano, que levantamos ese estandarte que es el Mesías, el soberano, el Salvador. Somos nosotros su pueblo, somos nosotros Israel. Eso por un lado, que espero quede claro. Por otro lado, aquellos que usted piensa que son el pueblo de Israel, aquellos que hoy en día la sociedad llama el pueblo escogido, los judíos, esas personas no creen en el Mesías. Ellos no creen que Yahushua es el Mesías. ¿Por qué van a confesar el nombre entonces? Por eso es que ellos de nombre lo cambiaron de Yahushua a Yeshu, que es de donde viene Jesús, que es de donde salió Jesús, del nombre Yeshu, que es una maldición judía, que es un acrónimo de las palabras Yemá, Shemó, Betzikro, y que quiere decir que su nombre y memoria sean destruidos. Entonces los judíos detestan a Yahushua. Por eso los judíos escriben en el Talmud que él está quemándose en una olla hirviendo de excremento. Entonces el pueblo judío no va a llamar el nombre del Mesías, por supuesto que no. Tal vez la persona que nos escribe está un poco confundido, porque son los judíos los que prohíben mencionar el nombre de Yahweh, no el nombre del Mesías, sino el nombre del Todopoderoso. Ellos prohíben que se mencione Yahweh, entonces ellos dicen Hashem. Hashem en vez de Yahweh. ¿Por qué? Porque Hashem quiere decir el nombre. Entonces ellos en vez de decir el nombre, dicen el nombre, literalmente. Vean qué ilógico. Igual que los cristianos dicen por el nombre que es sobre todo nombre y no conocen el nombre. Pero sí confiesan con su boca que hay un nombre que es sobre todo nombre, pero no lo buscan, y cuando se les enseña no lo siguen, no lo creen, no lo invocan, no lo confiesan. Entonces, los judíos dicen que el nombre de Yahweh es impronunciable. ¿Por qué? Porque como les dije, ellos no siguen a Yahweh, ellos siguen a Satanás. Entonces, al ellos seguir a Satanás, Satanás les prohíbe que confiesen al verdadero Elohim Yahweh, y lo hace a través de interpretaciones erróneas de la Torá, las que están escritas en el Talmud, que vino de la tradición oral, que fue dada por Baal, no por Yahweh, o sea, por el Señor, a quien hoy adoran como el Señor. Y cuando digo que ellos adoran a Satanás así tan abiertamente, es cierto, es muy claro, es simplemente investigarlo, aunque a algunos tal vez les parezca
como lo llamarían obviamente ellos, antisemita, o a algunos les parezca alguna otra cosa, lo pueden investigar. Yo mismo he subido en nuestra página del Camino de Yahweh, tanto en la oficial o en thedogstar.com, pero en sí en el canal del Camino de Yahweh de YouTube. Ahorita estamos pasando por el de Canis Major Army, pero en el del Camino de Yahweh, que también pueden llegar a través de este mismo, van a poder ver un video de un judío llamado Abraham Finkelstein, Avi Finkelstein. Él dijo claramente que ellos son el pueblo escogido por Satanás, el pueblo escogido por Lucifer. Pero como para ellos Satanás es Dios, como Satanás, Lucifer es Dios, que ya lo he dicho, Dios es Zeus y Zeus es Lucifer, entonces ellos tienen muy claro que Dios es Satanás. Por eso ellos dicen, sí, ellos son el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Satanás. Entonces ellos reconocen, pero hay que entenderles y hay que hablar con algunos que no les dé vergüenza o no les dé miedo decirlo para no ser rechazados, porque él mismo lo dijo, a la mayoría les da miedo decirlo, pero a mí no. Él lo dijo así de claro. Por otro lado, está escrito que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Está escrito así de simple en la Escritura, en Juan principalmente, escribió mucho al respecto. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no acepta al Hijo, no ha conocido al Padre. Entonces, aquellos que no han aceptado a Yahushua el Mesías, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, entonces están siguiendo a Satanás, por más que piensen que están siguiendo al verdadero, por más que lean la Escritura, la Torá o lo que quieran leer. Si no tienen al Hijo, no tienen al Padre, punto. Están adorando a otro, al que se hizo pasar por Yahweh ante los hombres, y ese es Satanás, como lo vemos en Isaías 14, que fue lo que buscó hacer Lucifer. Entonces, continúo con el comentario, dice entonces, si el nombre de Cristo es impronunciable, eso ya lo expliqué, ni el mismo pueblo de Israel lo pronuncia, ya expliqué. Entonces, ¿por qué vamos a pronunciar nosotros ese nombre? Porque nosotros sí creemos en el Mesías, ellos no. Ellos no creen en el Mesías, entonces que no lo pronuncien. Pero nosotros sí creemos en él, entonces lo pronunciamos. Nosotros sí creemos en los mandamientos, nosotros sí cumplimos los mandamientos, entonces nosotros sí confesamos el nombre del Padre y del Hijo, porque está escrito, y no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, que los supuestamente judíos creen, está escrito que en el nombre de Yahweh, los que invoquen el nombre de Yahweh en el fin de los tiempos serán salvos. Entonces, ¿cómo es que Sofonías también nos dice que Yahweh limpiaría de nuestra boca los nombres de los Baales, los nombres de los señores, los dioses, María, Jesús, Jehová, para que lo llamemos por su nombre verdadero? Porque está escrito eso en Oseas también. Entonces, ellos no pronuncian el nombre porque ellos no siguen la verdad, así de simple. ¿Por qué nosotros sí la vamos a pronunciar? Porque nosotros sí creemos en ella. Ahora, si usted que me escucha no cree en la verdad, pues por supuesto, siéntase libre a no mencionar su nombre, porque sería pecado que su boca mencione un nombre tan apartado. Si en su boca también van a salir un montón de palabras de demonios. Por eso, una fuente de agua no da agua salada y agua dulce. Usted o es agua salada o es agua dulce, punto. O habla palabras de vida o habla palabras de muerte. Y si usted está acostumbrado a hablar palabras de muerte, no va a entender la importancia de hablar palabras de vida. Entonces dice por acá, ni el mismo pueblo de Israel lo pronuncia, entonces ¿por qué vamos a pronunciar nosotros ese nombre? Si no está en concreto confirmado. Ok. Es que sí, el compañero, no sé cómo nos estará escribiendo, pero habían unas cuantas faltas de ortografía. Y el nombre Yahweh creo que lo está escribiendo Yahvé, porque los católicos llaman el nombre Yahvé, y no es Yahvé, es Yahweh. Y Yahweh es diferente de Yahvé. Entonces, por ahí, por eso no lo entendía, porque decía Yahvé y no Yahweh. Dice, vamos a ver, Yahvé, y si está confirmado, es simplemente investigar. A la gente le da pereza investigar si es cierto lo que le dicen. La gente simplemente lo cree. Si sale en Discovery Channel, si sale en History Channel, si sale por enlace, si sale por el periódico, lo creen. Pero si sale
Alguien como yo, hablándolo de repente por la radio o por la internet, cero. Es un loco. ¿Para qué le vamos a hacer caso? Pero sí está confirmado, simplemente investigar. Bendito sea Yahweh, habemos algunos en el mundo que creemos. Habemos algunos en el mundo que creemos lo que dice la Escritura y que buscamos seguirlo. Entonces, sí está confirmado, simplemente buscarlo. El nombre es Yahweh, y ya lo he explicado mucho, yo hice un programa entero al respecto, yo he hablado horas de horas acerca de simplemente el tema del nombre, y muy pronto voy a subir una explicación, la explicación más extensa, pero yo ya subí una de 50 minutos que la pueden observar en el YouTube, la pueden observar en elcaminodeYahweh.com, nuestra página oficial, elcaminodeYahweh.com, el camino de YHWH. Los que nos están viendo por YouTube la pueden ver pasar por arriba. ElcaminodeYahweh.com es nuestra página oficial de la congregación. Ahí pueden ver los artículos que escribimos al respecto, y ahí también los videos de los programas anteriores. Y yo he explicado, también está el video en el Facebook, por si lo quieren ver en Facebook, donde quieran verlo, está por todo lado la explicación de la importancia del nombre, y ahí explico. Por ejemplo, ya este es el último punto que hablo al respecto, Josefo, un historiador judío, él escribió que los judíos ya habían prohibido usar el nombre, lo cual había sucedido 150 años antes del Mesías. Por eso es que el mismo Mesías vino a predicar el nombre. El mismo Mesías lo dice en la Escritura, que Yahushua vino a enseñar el nombre del Padre. Él vino a manifestar el nombre a sus discípulos. Entonces, ¿cómo van a decir que es impronunciable? Si el Mesías lo pronunció para que los discípulos lo pronunciaran. Es ilógico. Entonces Yahushua vino a enseñar el nombre. ¿Por qué? Porque 150 años antes los judíos lo habían prohibido mencionar. Después aparece Josefo y no se atreve a pronunciarlo porque él mismo era judío, pero deja una pista para que se entienda cómo se pronuncia. Y dice Yahweh. Bueno, lo que dice él son 4 vocales. 4 vocales, como sabemos son 4 letras, pero en realidad esas 4 letras, una de esas 4 letras se repite una. Entonces en realidad son 3 letras y una de ellas se repite, pero si hablamos de vocales, sí son 4 vocales diferentes, o sea, 4 sonidos diferentes, puesto que la Hei, que es la letra que se repite, se pronuncia como A y como E. Entonces, la primera letra es una vocal I, la segunda es una A, la tercera es una U y la cuarta es una E. Eso es lo que se deduce simplemente siguiendo las palabras de Josefo, el historiador judío. Entonces, Yahweh, así de simple, sí está confirmado. Y Yahushua es simplemente ir a investigarlo. Y me dice, ¿no cree que es mejor llamarlo el Eterno? No, no es mejor, por supuesto que no, porque Yahweh dijo en Éxodo 3 que Él nos dio su nombre para todas las generaciones, para que lo invocáramos para siempre. Ese es mi nombre para todas las generaciones, dijo el Todopoderoso. Usted le puede llamar Eterno, no es pecado, porque Él es eterno, pero ese no es su nombre. Usted le estaría llamando un título, y se le puede aparecer un ángel que diga ser eterno, que diga ser el Eterno si quiere, porque Satanás se hace pasar por un ángel de luz. Entonces, usted le puede decir Eterno, repito, siempre y cuando tenga claro que su nombre es Yahweh. Y la pregunta, si es mejor llamarlo Eterno a llamarlo Yahweh, por supuesto que no. Es como que usted prefiriese que lo llamaran por una de sus cualidades en vez de por su nombre. Es un poco ilógico. Entonces eso con respecto a esas preguntas. Voy a leer la pregunta que sigue. Dice, ¿qué opina usted sobre el tema de la marihuana y su consumo? Dice, ¿y qué Biblia usan para que salgan esos nombres? Yo uso cualquier Biblia, simplemente al saber cuáles son los nombres, digo los nombres correctos cuando la leo, si los nombres no aparecen ahí correctamente, como sucede en la mayoría de las escrituras. En las escrituras, lamentablemente, la mayoría, las que están disponibles para todo el mundo, fueron traducidas una y otra vez, y a través de las traducciones hubo cambios que se dieron, y entre esos están los nombres. No es necesario que usted sepa hebreo o griego para poder llegar a conocer los verdaderos nombres. Simplemente usted puede agarrar una concordancia, o en la mayoría de las Biblias, no todas las Biblias, pero la mayoría de las Biblias tienen a veces una concordancia o comentarios debajo, o al inicio tienen alguna información. Si usted lee las hojas del principio y del final de la escritura de su Biblia, es muy posible que usted lea ahí
que el nombre Jehová es falso, que el nombre de Dios no es el correcto, que lo que dice ahí es Yahweh. Y vea el verdadero nombre de paso. Exacto. Se lo Entonces, dicen. sí se puede encontrar, y aún en las Biblias, pero lo cambiaron. Entonces, yo sé que es sorprendente que el nombre sea uno y que en las Biblias diga otro. Yo sé que es sorprendente, pero ese es el mundo en el que vivimos. La palabra de Hashem es como la versión que leemos nosotros en la congregación, y ahí aparecen los títulos correctos. El nombre Yahweh aparece correctamente, sin embargo el nombre Yahushua le hace falta la U, aunque en hebreo sí aparece correctamente. O sea, el caballero que hizo esa traducción escribió el nombre en hebreo correctamente, pero por alguna razón al pasarlo al español no sabía que esa Vav se pronunciaba como una U y puso Yahshua. Entonces, ese es el único error, por si alguien logra conseguir esa escritura. Eso es una de las únicas cosas que veo en esa escritura que no me parecen, que repito, solo le falta una U, pero hay otras como la VIN, la versión israelita nazarena. Ahí aparece el nombre del Padre y del Hijo. También la Kadosh, ahí aparece igual el nombre Yahweh, y después el nombre Yahushua aparece como Yahshua, le hace falta una U. Pero repito, cuando usted ya sabe el nombre, simplemente leerlo correctamente cuando ve la porción de escritura donde debería ir su nombre. Es así de simple. Y como les digo, bueno, ya les dije 3 versiones y hay un par más, pero esas son como las más fáciles de encontrar. Entonces, ahora con el tema de la cannabis, voy a leer unos cuantos versos por acá para ir con un poco de música. En 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es un verso que muchas personas usan para hablar de la cannabis, para ir en contra de. Obviamente eso lo usa la persona que no ha estudiado de la cannabis, porque cuando usted estudia la cannabis y se ve que cura cáncer y cura otro montón de enfermedades y depresión y asma y dolores y insomnio y la falta de apetito y otro montón de cosas, son cientos de cosas para las cuales es útil o se usa. Entonces, si algo sana, quiere decir que edifica, y si algo edifica, es bueno. Entonces la misma escritura nos está diciendo: el cannabis edifica, sí, entonces sí conviene. ¿Conviene tomarlo? Sí. ¿Por qué? Porque edifica. La piedra, ¿usted ha visto una persona que fuma piedra después de un mes, 2 meses, cuando ya se le están cayendo los dientes y ya están los huesos y anda robando y ya ni puede ni hablar y usted lo ve temblando, etcétera? ¿Eso es edificante? Por supuesto que no. Entonces la piedra uno no la debería tocar. Es así de simple, es matemático. Entonces, por otro lado, Romanos 14:14 dice: yo sé y confío en el soberano Yahushua, que nada es impuro en sí mismo. Nada es impuro en sí mismo. Entonces, por definición, la cannabis es pura. Punto. Nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Entonces, si usted piensa que la cannabis es impura, no la toque, porque estaría pecando. Así de simple. Así como la gente que piensa que el cerdo no se debería comer y se come una chuleta de cerdo, está pecando. Lo que yo quiero llegar es que si usted piensa que esto es malo, no es porque lo sea, es por la ignorancia en la que vivimos, por la falsedad que se ha enseñado. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero sí estoy diciendo que si usted piensa que es algo malo, no lo haga, porque estaría pecando. Y repito, por eso lo comparo con el cerdo. Así de simple. ¿Cuántas personas no saben que algo es malo y aún así lo hacen? Dice por acá, Génesis 1:29, dice: después dijo el Todopoderoso: mirad, os he dado toda planta que da semilla, no solo estas, porque aquella no. Dice: toda planta que da semilla. ¿La cannabis da semilla? Sí, si no, no podríamos plantar más. Que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. ¿Da fruto? Sí. De esto podréis comer. De esto podréis comer. Y si alguien me dice: pero ahí no dice fumar, está bien, no la fume, cómala.
sigue siendo medicina y sigue causando el mismo efecto. A mí me gustaría ver la traducción de esa palabra comer. Consumir, es consumir. Exacto. En hebreo es consumir, que es la misma palabra que se usa para el consumir del fuego. La palabra que se usa en hebreo para comer es la misma que se usa para cuando el fuego consume algo. Sí, ¿no? Entonces, cuando un sacerdote quemaba un cordero en sacrificio y después Yahweh lo mandaba a comérselo, le decía, y el sacerdote consumirá el animal. Entonces, es buen punto. Aquí se podría ver, de todo esto podréis consumir. Y eso quiere decir consumir de cualquier forma, en cualquier presentación. Y si consumir incluye el fuego, incluye entonces el quemarlo como incienso. Aquí tengo la palabra, de hecho, es okla. Okla es lo que dice. Y la traducción en la concordancia es comida, comer, devorar, consumir en fuego. Entonces, no solo comiéndola, sino también encendiéndola en fuego, en la misma palabra, por si alguien va a usar ese mismo término para decir, no, no la puede fumar, solo comer. Y vuelvo y repito lo que acaba de decir Soldier, el cannabis se puede consumir de muchas otras formas, no solo fumándolo. Usted no tiene que fumarlo, aquí no estamos mandando a nadie a fumarlo, aquí estamos mandando a que se informen, para que después puedan utilizar las propiedades curativas del cannabis. De cualquier forma, hasta en crema lo pueden usar, en aceite. Usted con el cannabis puede, o sea, con el cáñamo, puede hacer ropa, puede hacer papel, puede hacer carros, porque puede hacer plástico más fuerte que el metal. Otro ingrediente o otra cosa que es baratísima y que de hecho no se puede patentar por lo barato y lo fácil que es de conseguir, y por eso, como no se puede patentar, no lo han vuelto una cura para el cáncer, y es el bicarbonato de sodio. Ya se ha probado que mucha gente se ha sanado de cáncer con bicarbonato de sodio simplemente. Pero ¿por qué no lo hacen eso público? ¿Por qué no lo hacen en los hospitales en vez de la quimioterapia? ¿Por qué? Porque usted lo puede hacer en su propia casa y nadie se gana ninguna plata. Todo es un negocio en este mundo. La gente no lo entiende, lamentablemente. Voy con los últimos versos de lo que tiene que ver con el cannabis. Génesis 1, 11 y 12 dice: después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde. Ambas características tienen que ver con la cannabis. Hierba que dé semilla también. Árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Bueno, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y vio Elohim que era bueno. Si una de esas plantas fuera mala, como la cannabis, como dicen que es, ya hubiese dicho, y vio que era bueno, excepto por esta, que pone a la gente a pensar muy profundo y a darse cuenta de la falsedad en la que viven. Esta que abre las mentes y le deshace toda la programación que le han metido en la sociedad en la que vivimos. Génesis 9, 2 y 3 dice: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Todo. Os lo he dado todo. Mateo 15, 11 dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Son las palabras que hablamos. Usted, porque se coma un brownie hecho con cannabis, no va a ser contaminado. Es porque usted hable cosas tontas, básicamente, que se va a contaminar. Es porque hable malas palabras, es porque hable nombres de demonios, falsos títulos, etcétera. Las palabras que salen de su boca es lo que lo contamina. Entonces, en vez de preocuparse por si está siendo contaminado por una u otra cosa que está entrando en su cuerpo, primero, antes que eso, por supuesto también es importante, primero preocúpese por el aspecto espiritual, si las palabras que salen de su boca lo están contaminando o no. Romanos 14, 22 y 23 dice: ¿tienes tu fe?
tenla para ti mismo delante de Yahweh. Bendito el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso les decía, si usted se condena, usted condena la cannabis, si usted la prueba, está condenado por su propio juicio. Pero si usted sabe que no está mal, no va a ser condenado por Yahweh, porque Yahweh nunca ha dicho que esté mal. Fue la sociedad la que dijo que estaba mal y usted se lo creyó. Bendito el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Timoteo 4 y 5 dice, porque todo lo que Yahweh creó es bueno. Todo lo que Yahweh creó es bueno. Y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Yahweh y por la oración es purificado. Todo lo que Yahweh hizo es bueno. ¿Hizo Yahweh la planta del cannabis? Por supuesto. Entonces es buena. Punto. Punto. Y aparte con ese tema. Dice, quisiera saber por qué, si hay cosas tan claras en la escritura como el plan de salvación y sobre quién es el único a quien se debe adorar, es tan difícil que en la iglesia católica, ahí ya todo empezó mal. Porque es la iglesia católica. La iglesia católica es falsa. No es la de la escritura. Entonces usted no puede esperar que la iglesia católica le enseñe de la escritura, porque ellos no creen en la escritura. Es así de simple. Eso es lo que primero tenemos que llegar a entender. La gente va a pedirle a Satanás que le enseñe de Yahweh. ¿Cómo es eso posible? Es ilógico. Dice, quisiera saber por qué, si hay cosas tan claras en la escritura como el plan de salvación y sobre quién es el único a quien se debe adorar, es tan difícil que en la iglesia católica enseñen en lugar de homilias, más bien prediquen para que, no sé si esa palabra será, en lugar de homilias, más bien prediquen para que los católicos se salven y se arrepienten de sus pecados. Además, ¿qué ganan ocultando la verdad? Ganan mucho dinero. Ganan todas las riquezas en las que está acostado el Papa, ahí en el Vaticano. Todo el oro que rodea todas las imágenes del Vaticano. Eso es lo que ganan. Ganan su adoración, ganan sus besos en sus manos, en el anillo del Papa. Ganan el que usted los siga a ellos en vez del Creador, de que la adoración que le pertenece a Yahweh se la den a ellos, porque eso es poder. Y a la gente que es, a los psicópatas, a los egocentristas, a los narcisistas, eso es lo que ellos desean, ser adorados por miles de personas, sí, ser como estrellas de rock and roll, pero en este caso de la fe, de la religión, que la gente los vean como que son el Todopoderoso encarnado. Eso es lo que ganan. Ganan poder, porque si usted sigue a Yahweh, usted no va a ir a buscarlos a ellos para nada. Si usted conoce al Creador a través de su Hijo, usted no los necesita a ellos. Y ellos no quieren eso. Eso es lo que ganan. Y repito, la iglesia católica no es la de la escritura. Entonces no podemos esperar que ellos nos enseñen de la escritura. Sería maravilloso si se convirtieran a la verdad, pero no va a suceder. Está profetizado. No va a suceder nunca. Como acabo de decir, o sea, ellos no sirven a Yahweh, sirven a Satanás. Recuerden que cuando Yahushua fue tentado por Satanás, una de las tentaciones fue que Satanás le ofreció todos los reinos, todas las riquezas de este mundo, si se hincaba ante él, porque a él le fueron dados y él se los da a quien él quiera. Y Yahushua le dijo que no, pero aquellos que adoran a Satanás reciben las riquezas de este mundo. Entonces, ¿qué ganan ellos con perder a las personas para que de apartar a la gente de Yahweh? Porque ese es su labor, ese es su trabajo. Satanás, el trabajo de Satanás es apartar a la gente de Yahweh, es en que quiere comer las almas de las personas. Y eso es lo que gana la iglesia católica, el favor de Satanás al llevarle comida a la bestia, básicamente. Como dice Yahweh, porque no sos frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. La gente que es tibia, que un día dice una cosa, el otro dice otra, la gente que va a la iglesia pensando seguir al Todopoderoso y al otro día se va a emborrachar o esa misma noche, o se va a hacer lo que sea pecado, es tibia. Y Yahweh los vomita, y lo digo así, los vomita. Y si me están escuchando, qué lindo. Yahweh los vomita. Yahweh vomita
la idolatría que están haciendo ese montón de gente ahí en Cartago en este momento, y cómo desearía que alguien encendiera un radio ahí y escuchara a todos los que están ahí haciendo vigilia. Y Yahweh abomina eso, Yahweh lo vomita. Entonces quiero dejar muy claro, así como Yahweh y Jehová son dos diferentes, la iglesia del Padre y la iglesia católica son completamente dos diferentes. Entonces, ¿qué gana la iglesia católica enseñando la falsedad? Gana que la gente del Padre se desvíe del camino correcto y se vaya para el infierno. Es así de simple. Entonces, eso con respecto a esa pregunta. Pero vamos con una pregunta más por hoy, y la pregunta es acerca del eclipse, acerca del eclipse que se va a dar en Estados Unidos el 21 de agosto, el 21 de este mes. Vamos a ver un segundo que, bueno, espero todo esté funcionando bien por YouTube Live. El 21 de agosto va a haber un eclipse que se va a ver por todo Estados Unidos. Desde Costa Rica solo se va a ver un eclipse parcial, solo se va a tapar una partecita muy pequeña del sol. Los eclipses son señales del Todopoderoso, son mensajes del Todopoderoso. Los eclipses lunares son mensajes para el pueblo de Israel, que rige su calendario principalmente por la luna. Mientras que los eclipses solares son mensajes de Yahweh para los gentiles, para las naciones. Obviamente, el que la luna se vuelva roja representa derramamiento de sangre, sufrimiento, juicio, guerra. El que el sol se oscurezca representa algo similar en el sentido de lo que representa la luz. Quedarse sin luz es quedarse sin entendimiento, sin conocimiento, sin capacidad de actuar correctamente. Otro montón de cosas. Entonces, cuando sale un eclipse, Yahweh está mandando un mensaje de que la nación donde ese eclipse se ve va a ser juzgada, por ponerlo de alguna manera, o va a pasar por algo. Entonces es muy particular que este eclipse en particular se va a ver por todo Estados Unidos únicamente. Solo Estados Unidos lo va a poder ver, y todo el país. Estamos hablando de 50 estados que van a poder ver ese eclipse. Y repito, eso entonces sería un mensaje de Yahweh diciendo que viene juicio. Y también lo quería hablar, y me alegra que me hayan preguntado al respecto, porque sucede el 21 de agosto. Si usted se fija, el 21 de agosto es una luna nueva. Las lunas nuevas del calendario gregoriano no son las verdaderas lunas nuevas de la escritura. En el calendario gregoriano, las lunas nuevas que nos enseñan en la sociedad hoy en día, es cuando no se puede ver la luna. En realidad la luna nueva es cuando la luna se puede ver, cuando empieza a verse, cuando el primer cachito de la luna se puede ver. Eso es la luna nueva. Entonces el 21 de agosto usted verá en su calendario que dice luna nueva, pero en realidad la luna nueva es el 22 de agosto. Eso quiero dejarlo claro. Eso quiere decir que el 21, que es cuando sucede el eclipse, es el último día del mes. Y yo sé que para algunas personas eso va a sonar raro porque estoy diciendo 21 de agosto, pero es que el 21 de agosto es ese día en el calendario gregoriano. En el calendario de la escritura, el calendario que dejó Yahweh, el 21 de agosto en realidad va a caer el último día del mes quinto, el mes quinto. Entonces estamos en el mes quinto. Al finalizar el eclipse empieza el mes sexto, que es Elul, se llama Elul. Elul dura 30 días. Después de Elul sigue el séptimo mes, que se llama Tishri o Itanim. Las últimas 4 fiestas que faltan por cumplirse, ya las primeras 4 fiestas se cumplieron durante la primera venida de Mashiach. Las últimas 4 fiestas que faltan por cumplirse son Yom Teruah o día de trompetas, Yom Kippur o día de expiación, Sukkot o día de, enramadas, y Shemini Atzeret, que es la octava asamblea, la del octavo día. Yom Teruah es el primer día del séptimo mes, y es cuando el juicio empieza en el cielo. Cada año Yahweh hace un juicio en el cielo para determinar qué le va a pasar a cada persona en el mundo el año que sigue. Cuánto dinero va a ganar, si va a pasar por una enfermedad, si va a ser exitoso, etcétera, etcétera. Todo eso Yahweh lo decide a partir de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, y hace
o cierra el juicio el 10º día del 7º mes, Yom Kippur. Entonces, desde el primer día del 6º mes hasta el día 10 del 7º es 40 días. Son 40 días de arrepentimiento. Son 40 días que Yahweh dictó para que la gente se arrepienta. Busque de Yahweh. Porque si usted busca de Yahweh los 30 días de Elul, cuando empieza el juicio, el primer día de Tishri, del 7º mes, Yahweh va a ser misericordioso con uno. Y si uno sigue arrepintiéndose y purificándose durante los 10 días que quedan, en Yom Kippur va a recibir un juicio bueno. Entonces es muy importante, Yahweh nos manda a nosotros los Israelim a purificarnos al iniciar el primer día del 6º mes. Entonces, qué curioso que este eclipse total de sol que se va a ver por todo Estados Unidos va a suceder en la noche del último día del 5º mes. O sea, aparece el eclipse, que es una señal de que viene castigo, viene juicio. Aparece el eclipse que le está diciendo a los Estados Unidos, arrepiéntanse. Y el día siguiente, el día que le sigue a ese eclipse, es cuando empiezan los 40 días de arrepentimiento. Es muy particular. ¿Por qué no sale el eclipse cualquier otro día? ¿Por qué tiene que ser ese día? Y es porque está escrito en Joel que antes del día de Yahweh, del día de su ira, del fin de los tiempos, el sol y la luna, el sol se oscurecería y la luna sería como de sangre. Es muy curioso que el 21 de agosto es el eclipse solar y el 23 de septiembre, un mes y 2 días después, es cuando se va a dar la señal en el cielo de Virgo dando a luz a Júpiter. Entonces, recuerden que de hecho la señal en el cielo de Apocalipsis 12, lo primero que Yahuanán ve es a Virgo embarazada, a punto de dar a luz. Entonces, no es el 23, porque el 23 da a luz. A punto de dar a luz sería el 21 y el 22, que es cuando se celebra Yom Teruah. Entonces, quiero que en sus mentes entiendan lo que quiero decir y por qué es tan importante esto que está por suceder en el sentido espiritual. El eclipse es el 21 de agosto, que en el calendario hebreo es el último día del 5º mes, cuando al otro día inician 40 días de arrepentimiento. Después de un mes del eclipse, exactamente un mes del eclipse, vamos a estar viendo en el cielo, o vamos a estar teniendo en el cielo la señal que nos habla Yahuanán en Apocalipsis 12. Virgo con la luna en sus pies, el sol en su vestido, 12 estrellas coronándola y a punto de dar a luz. Eso es en Yom Teruah. Hay montones de cristianos que están esperando que se cumpla el rapto. No esperen que se cumpla el rapto, pero es una señal de que Yahweh está a punto de hacer algo en la tierra muy poderoso. Entonces el eclipse solar es clave antes de los 40 días de arrepentimiento. Y Yom Teruah, que es cuando empieza el juicio, se va a dar en el cielo la señal de Apocalipsis 12, anunciando que muy pronto van a salir los 2 testigos a dar testimonio. Y después en enero, que es antes de que se acabe el año, en lo que respecta al año hebreo, puesto que diciembre es el 10º mes, entonces enero es el 11º mes. En enero va a haber un eclipse total de la luna se va a volver sangre. Entonces, eclipse total del sol, la señal en el cielo de Virgo dando a luz a Júpiter, un eclipse lunar y después viene Pesaj. Entonces, recomiendo que nos purifiquemos, nos alistemos, porque van a empezar a desencadenarse más y más y más señales. Entonces yo sí considero que el eclipse es una señal para los Estados Unidos, principalmente de que algo está por pasar por allá, de que deberían arrepentirse, purificarse. Y por supuesto me parece importante este eclipse porque es exactamente un mes antes de que se dé la señal en el cielo de Virgo dando a luz a Júpiter. Entonces, si unimos esas 2 señales que tienen un mes de separación, más la señal de enero, que también está cercana, de la luna, puede ser clave. Son 3 señales en el cielo que pueden estar anunciando que los últimos 7 años en cualquier momento empiezan, lo cual es algo que he venido hablando hace mucho, porque hace mucho han estado pasando señales de que va a suceder.
Y como les digo, en particular la de septiembre es muy buena, una muy buena señal, y el hecho de que se esté dando este eclipse el 21 de agosto, repito, es muy particular también. Entonces debemos tener los ojos abiertos, que quede claro, yo no estoy diciendo que en el eclipse vaya a empezar una guerra, no, porque como les acabo de decir, es un aviso, es un anuncio de que algo se va a manifestar eventualmente. Obviamente uno esperaría que sea un tiempo corto, que no sea inmediatamente. Uno esperaría que suceda en meses o en un año, no en 10, 20, 30 años. Ese es el punto, y si quiero que lo tengan claro. Y repito, que recuerden lo que va a suceder en el eclipse y después en septiembre. 21, 22 y 23 de septiembre son días muy importantes en lo que respecta a las señales que se van a ver en el cielo. Vamos cerrando por acá ya. A Steve Molina dice: buenas, tengo una pregunta. Me gustaría ver si ya el Dios de los Rastas, por decirlo así, es el mismo Yahweh o es otro. Ellos sí se refieren a Yahweh. Ellos, al decir Ya, están tratando de decir la mitad del nombre Yahweh. Como lo he dicho, la mejor pronunciación no sería con J, porque al decirlo con J pronuncian Ya, y no es tan marcado. Es más como una I y una A, Ya. Pero sí, ese es el nombre que David usaba en los Salmos para referirse al Todopoderoso. La primera mitad del nombre Yahweh representa la primera venida, la segunda mitad representa la segunda venida. Entonces David adoraba a Yahweh a través del nombre Yah, para dar a entender que el último, el hijo de David, adoraría a Yahweh a través del nombre de su hijo Yahushua. Entonces por eso lo usaba David, por eso lo usan los rastas. Pero también algo que siempre me gusta dejar claro con los rastas es que solo porque ellos adoren a Yah no quiere decir que ya todo lo demás está correcto. Se trata de cumplir los mandamientos, y en sus mandamientos está no adorar a nadie. Y los rastas adoran a Selassie, lamentablemente. El nombre por sí solo no está mal, y repito, si logramos pronunciarlo correctamente. Pero lo que sí está mal es pensar que Selassie es la encarnación de Yahweh, y eso es lo que piensan los rastas. Entonces, eso sí quiero dejarlo claro. Lo hemos dejado claro aquí muchas veces nos han preguntado eso mismo. Nos vamos despidiendo. Fue para mí un gusto, y sé que también para Soulja y Pim estar por acá hablando. Estuvo bastante movido esto. Espero les haya gustado el formato de hoy.